Bienvenidos a su clase de aprender a perdonar. Quiero que sepas algo y es que el perdón es ser libres de algún sentimiento que tienes contra ti mismo o contra otra persona, y eso lo puedes hacer por medio de Jesús. Me encanta esta clase porque vamos a aprender literalmente a soltar una carga. Wow. Ya identificamos sentimientos, emociones, raíces, traumas, pero para aprender a soltarlos necesitamos practicar el perdón. El perdón es una práctica diaria. Desde el día o desde la mañana debes estar perdonando, incluso anticipadamente. Pero eso lo vamos a ver aquí más adelante en esta clase. Así que, bueno, amor, ¿qué es el perdón? Pues perdonar no es olvidar, como dicen por ahí. Perdonar no es olvidar, pero sí es quitar un sentimiento que tienes de ti mismo o de otra persona, de tu mente y de tu corazón. O sea, es ser libres. Total. Y como sabemos si realmente ya perdonamos o no a esa persona, muy sencillo. Y es cuando, o incluso a nosotros mismos, ¿no? Porque también tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Y la manera de hacerlo es básicamente cuando tú estés hablando de esa situación, de esa persona, no tienes o no generas sentimientos negativos. O sea, lo puedes recordar, tú puedes recordar lo que pasó, lo que sucedió, pero no te está generando esos sentimientos negativos en contra de la otra persona. Wow. Aprender también es tener voluntad, tener esa voluntad de perdonar, porque tú sabes que si tú no lo haces tan bien, o sea, si tú no haces el primer paso, ese sentimiento siempre va a estar ahí. Vamos a tener un sentimiento negativo, un sentimiento que no te va a llevar a ningún lugar, ¿o no, amor? Total, aprender a perdonar es algo que nos va a enseñar, pues, entender que no es de nuestra propia voluntad, entender de que hoy me levanté y tengo ganas de perdonar a todo el mundo y esperar a que pues suceda, pues muy probablemente no va a llegar, pero es un acto de voluntad, es algo del que tomas la decisión, es algo que decides perdonar. Hasta me atrevería a decir que perdonar es un acto egoísta, porque tú estás soltando esa maleta, estás soltando esas cadenas de no perdonar, de odio, de rencor sobre otras personas o sobre ti mismo, y es un acto de amor propio, es un acto también que te enseña a que tú eres más importante que esa acción o esa persona que tanto daño te hizo. En el número 3 es aprender que perdonar también es un acto de revelación por parte del Espíritu Santo de Dios, o de entender cuál es esa herida inicial. Es decir, en el momento de pedir perdón hay que solicitarle específicamente a Dios y decirle: Señor, muéstrame el momento en que esa herida fue abierta, muéstrame en el momento en que esa herida se hizo, ese trauma, esa raíz. Wow. También aprender, número 4, es aprender a entregar. Aprender a entregar tal vez a esa persona que te hizo daño, ese sentimiento o pensamiento que estás teniendo acerca de esa persona, porque si no entregas eso, créeme que no va a suceder nada. Como mi preciosa decía anteriormente, es una decisión. Claro, el no perdonar nos estamos atando directamente a la persona. Por eso cuando hablamos de entregar, o sea, la pregunta será: ¿pero por qué entonces yo voy a entregar a esa persona? ¿Porque yo la voy a entregar y porque la voy a dejar libre? No, te estás haciendo libre tú mismo, porque tú tienes cadenas emocionales, sentimientos que estás generando hacia la otra persona que te pueden estar atando. Y entregar es decir: estoy cargando esto, entrego a esta persona y decido que se vaya, ya, punto. Bueno, perdonar también es estar dispuestos a vivir con las consecuencias de lo que pasó con la otra persona. Y esto quiere decir que no necesariamente tú vas a cargar con lo que hizo la otra persona, sino que al contrario, tú vas a quitar a ti mismo tal vez esa carga o eso que por lo que estabas pasando, y así mismo estás asumiendo consecuencias. Pero las consecuencias te llevan a un acto de ser libre. Perdonar no significa que estás subsanando o estás eliminando lo que los errores o las heridas que cometió la otra persona, pero estás permitiendo que esas heridas que están causadas en ti sean cerradas completamente. Eso es realmente estar dispuestos a vivir con las consecuencias, porque fue una herida que fue para ti, la hizo otra persona, pero la herida es
Es tuya. Fue tuya. Y tienes que aprender a coger un hilito, una aguja y esa herida, empezar a coserla el y corazoncito. cerrarla. Empezar Vas a coser, cerrando. coserla y entender de que, entender por último que en nuestras propias fuerzas el perdón es difícil. Así es. Querer perdonar a una persona que nos hizo daño en nuestras propias fuerzas es demasiado complicado, pero podemos pedirle ayuda a Dios y decirle: Señor, no es en mis fuerzas, sino es en tus fuerzas. Dios, ayúdame a perdonar a esa persona, porque esa persona, tú le dices pues así a Dios: Señor, tú viste lo que esa persona me hizo, tú viste lo que esa persona me mintió, me hizo, bueno, Dios estuvo en ese momento, pero es entender de que no, decirle a Dios: no es en mis fuerzas, porque en mis fuerzas no quiero hacerlo, no puedo hacerlo, como hablábamos ahorita, el perdón es un acto de voluntad. Así que decirle: Señor, no es en mis fuerzas, es en tus fuerzas. Y muy importante que tomes esa decisión hoy, que digas: no, yo más tarde lo perdono, no, hasta que esté preparado. Si no perdonas hoy, ese sentimiento y esas consecuencias que estás teniendo sobre tu cuerpo, sobre tus pensamientos, van a quedar ahí. Por eso quiero que hoy hagas una pequeña oración con nosotros y digas: Señor, cierra tus ojitos ahí. Hoy te pido que me traigas cada pensamiento, sentimiento o cosa que me afecte en mi pasado o las personas que me hicieron daño. Te pido que reveles cada cosa que tengo que perdonar para poder ser libres en ti, Jesús. Amén y amén. Amén. Esta fue la clase de Aprender a Perdonar. Nos vemos en la siguiente clase.